que se denomina los atributos de Dios y cómo es la relación de ese Dios con su creación, con sus criaturas. Si veamos cómo ese Dios es omnipotente, ¿sí?, en todo poder, cómo es singular, es exclusivo, o sea, no hay otro Dios, y que precisamente eso fue algo que dejó muy claro las Escrituras del principio, que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? No hay más dioses, no es Baal, no es el Estado, no es otras deidades, no es lo que escucha, es lo que hablamos, no es Alá, no es Buda, ni ninguna de esas otras religiones, ni aún de nuestros precolombinos, ¿no? Que Chía, Sue, toda esa adoración que le hacían los muiscas y todas esas culturas anteriormente, sino que solamente es el Dios de las Escrituras, ¿sí? Y de pronto esto choca mucho con ese pensamiento posmoderno donde dice, no, es que debemos volver a las raíces, que nos imponen el pensamiento de otros lados, pero vemos que eso es contrario, digamos, a lo que fue el propósito de Dios para la creación. Por eso apelamos a la creación, porque siempre fue el propósito de Dios relacionarse con sus criaturas. Entonces, haciendo ya ese pequeño resumen de lo que fue la clase de hace 8 días, vamos a dar continuación empezando en oración. Entonces, Señor, Padre Santo, amado Dios, te rogamos que esta mañana, amado Padre, tú nos guíes, Santísimo Padre, en sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, que las palabras aquí expuestas esta mañana hagan eco en nuestros corazones. Te rogamos que sea tu santa palabra hablándonos a nosotros mismos, que nos revele cada vez más la inmensidad y la majestad de lo que eres tú, Padre Santo, porque a veces nos quedamos cortos, Señor, en palabras para describir tu inmensa grandeza, Padre. Nos quedamos cortos, nos quedamos perplejos, humillados ante tu inmensa majestad, Padre Santo, amado Rey. Y te rogamos que el tema de hoy, que la Santísima Trinidad, Señor, ese Dios que es uno en esencia, tres en subsistencia, al menos quede delimitado, Padre. Jamás podremos comprender a profundidad esta hermosa y incomprensible verdad, Señor, pero que es muy clara en las Escrituras, y que tú nos muestras que tú eres uno, pero también eres tres, Señor, tres sustancias. Te rogamos que lo que vamos a ver hoy, Señor, aclare un poco de pronto algunas dudas, algunas controversias que han generado con herejías que han vuelto a nacer en los tiempos modernos, y te rogamos, amado Dios, que aclares toda duda, que disipes toda controversia, y que ante todo, Señor, sea la unidad en tu palabra, Señor, en tu Escritura. Te damos muchas gracias, nos encomendamos a ti y nos integramos a tus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces hoy lo que vamos a ver es lo que se denomina la Santa Trinidad. Y digamos, los que han leído la confesión pueden darse cuenta de que el énfasis que ha dado la confesión es muy pertinente. Y dicen, ¿pero por qué? Porque vemos que el artículo 1 y 2 habla acerca de la divinidad, ¿sí? Cuáles son los atributos y cómo se relacionan. Y luego explica cómo se conforma o cómo se distingue esa divinidad, ¿sí? Que son tres sustancias. Entonces vemos primero que se explica cuál es la naturaleza, cuál es la esencia, porque eso es lo que va a hablar el último artículo, que en esencia, la esencia del Dios es indivisible, ¿sí? ¿Y por qué habla de eso la confesión? Porque vamos a ver que ya eso fue explicado en el artículo 1, donde habla que Dios es incomprensible, donde hablábamos que Dios es único, ¿no? Que es vivo y verdadero, que es infinito en su ser, en su perfección. Hablamos que es inmenso, inmutable, eterno, inescrutable, todopoderoso. Recordamos cómo él mismo se presentó a Abraham, ¿no? Cuando le decía, yo soy tu Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Y veíamos que él se autorrevelaba de esa manera, ¿sí? Él mismo decía esas palabras acerca de sí mismo, ¿sí? Que él era todopoderoso. O sea, no es que, como dicen algunos hoy en día, ¿no? Es que el Dios de la Escritura lo inventaron los hombres, ¿no? Vemos que Dios mismo en las Escrituras habla por sí mismo, tiene carácter en sí mismo y nos revela todas estas inmensas verdades. Entonces vemos que la Santa Trinidad, que va a ser explicada en este artículo 3, de hecho es la continuación de esos dos primeros artículos, pero entonces se parte de lo general y luego a lo específico, ¿sí?
porque si empezamos a hablar de la Trinidad va a haber como cierta confusión, ¿sí? Entonces fue un énfasis que quizás los autores de esas confesiones muy sabiamente y quizás guiados por San Agustín, que fue el que fue uno de los grandes pensadores cristianos y que fue uno de los que más profundizó en esta verdad de la Trinidad. Entonces me gustaría empezar también mirando aquel texto de Mateo 3, 16, 17, donde dice claramente: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces claramente vemos aquí una escena donde se ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vemos que el evangelista que relata esta historia dice que aquí se oye una voz de los cielos, ¿no?, aludiendo al Padre, y que decía: este es mi Hijo amado. Y antes estaba viendo cómo el Espíritu de Dios descendía hacia el Hijo que estaba siendo bautizado sobre él. Y también quería aquí regalarles o mencionarle una frase que dijo Juan Calvino acerca de la Trinidad, que me pareció muy, muy interesante. Dice: pero aún podemos encontrar en la Escritura otra nota particular con la cual mejor conocerlo y diferenciarlo de los ídolos, pues al mismo tiempo que se nos presenta como un solo Dios, se ofrece a nuestra contemplación en tres personas distintas. Y si no nos fijamos bien en ellas, no tendremos en nuestro entendimiento más que un vano nombre de Dios que de nada sirve. ¿Sí? Entonces, si no prestamos atención a lo que vamos a empezar a ver hoy, va a ser en vano todo lo que conocemos de Dios, ¿sí? Porque ese Dios que es uno, ese Dios que en esencia es uno, al mismo tiempo en su subsistencia son tres. Entonces veamos qué es lo que dice el artículo 3 de la confesión. Reza lo siguiente, dice lo siguiente: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia. Creo que dice una sustancia, un poder y una eternidad. ¿Sí? Entonces esto es lo que vimos en el artículo 1, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. O sea, esto no se puede, eso es lo que no se divide, la esencia de Dios no se divide. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión, lo que dice en la Escritura. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. ¿Sí? Y esto fue algo, es una anotación que hago aquí, que fue algo que propuso San Agustín, que para poder entender o sea, el Dios Trino, él lo vio bajo las categorías de las relaciones como persona, ¿sí? Que es lo que está diciendo aquí la confesión. ¿Sí? No podía ser clasificado bajo las categorías griegas porque o Dios no tenía, o sea, venía siendo como un suceso fortuito, o eran tres dioses. Entonces no se podía llegar a esas categorías según los griegos, sino él estableció la misma categoría que da la misma Escritura acerca de lo que es Dios. Entonces se puede ver que se es distinguido por sus propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces vamos a ver ahora cómo se divide este enunciado, y vemos que primero es su afirmación. ¿Y qué quiere decir esto? Que la confesión solo delimita la doctrina. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que solamente lo que hace es mostrar lo que dice la Escritura acerca de la Trinidad. Jamás entra a profundidad a explicar esto es así, porque lo que ya había dicho anteriormente, cuando se le dio la oportunidad a la Iglesia, o cuando la Iglesia quiso explicar más bien qué era la Trinidad, resultaron dos de las herejías más terribles que hoy siguen hoy día: sabelianismo y arrianismo, que hoy en día, como se ven, los pentecostales unicitarios y los testigos de Jehová. Vemos que cuando ellos quisieron explicar cuál es la naturaleza de este Dios, que era uno en esencia, tres en subsistencia o tres personas, resultaron fue diciendo, por lo menos los sabelianos, al querer explicar esta verdad, dieron a entender, bueno, si son tres personas, son tres dioses. Entonces más bien explicar es un solo Dios que tiene tres máscaras, ¿sí? Entonces lo que también se conoce como monarquismo sabeliano, ¿no? Que hay
como un Dios que se manifiesta en tres personas, entonces como tres estados, ¿no? Entonces dicen cosas como que usted títulos, perdón. Entonces usted es una persona, pero es al mismo tiempo papá, hijo, abuelo, ¿sí me va a entender? Entonces eso obviamente es una herejía terrible, ¿sí? Porque jamás la Escritura va a entender esas cosas. Y los arrianos lo que hicieron fue rebajar la divinidad del Hijo y decir que el Espíritu Santo era una fuerza activa ahí del Padre y del Hijo, bueno, unas cosas totalmente contrarias a la Escritura. Entonces cuando quisieron explicar esto, entraron totalmente en herejías detestables. Entonces por eso la confesión, o lo que ha sido, digamos, la providencia o la sabiduría que Dios le ha dado a estos hermanos, ha sido solamente delimitar la doctrina. Es decir, esto es lo que muestra la Biblia, que es un Dios que es uno en esencia y tres en subsistencia o en hipóstasis, en personas. También de pronto ustedes, los que ya han leído un poco más, van a encontrar que esos son sinónimos, ¿sí? Sustancia, persona, hipóstasis, y que en las traducciones eso significa o da a entender la misma cosa. También vemos que, lo dice San Waldron, ¿no? Que Dios es uno en un sentido, pero también es tres en otro sentido, que es lo que también da a entender la confesión. Y lo que ya le explicaba, ¿no? Que ya estuvimos hablando sobre la divinidad y ahora nos vamos a dirigir a hablar acerca de las tres personas. Entonces ¿qué es lo que dice la confesión acerca de esa afirmación? Y lo primero que dice es que haya una unidad en las tres personas. ¿Y qué dice la confesión? Y después vamos a ver el sustento bíblico de esto. Dice la confesión: este ser divino e infinito, en este ser divino e infinito, vuelvo y repito, hay tres subsistencias. Subsistencias, como vuelvo y lo repito, se puede traducir como hipóstasis o personas. El Padre, el Verbo, Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno, que el Espíritu Santo es eterno, que el Hijo es incomprensible, que el Padre es incomprensible, que el Espíritu Santo es incomprensible, que esas tres sustancias son eternas, inmutables, infinitas, inescrutables, que son únicas, ¿sí? Exclusivas, ¿sí? Fuera de ellos no hay Dios, como nos decían las Escrituras. Y algunos autores que, bueno, es lo que dicen ellos, ¿no? Se atreven a decir que en cada una de las revelaciones que Dios hacía a su pueblo se podía sugerir que estaban las tres sustancias, o las tres subsistencias más bien, en cada revelación. Sí, eso dicen algunos, ¿no? Algunos teólogos, pues que estudian un poco más esto, se atreven a decir esto. Entonces, ¿dónde vemos eso? Volvemos al versículo de Mateo 3, 16, 17. Dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces esto obviamente entra en choque seriamente con todas estas doctrinas, de estas herejías que han renacido de los arrianos, de los testigos de Jehová, de los pentecostales unicitarios. Porque cuando vemos este texto vemos que claramente el pasaje hace una distinción de tres personas. No puede ser el mismo Dios hablando, siendo bautizado y revelándose como Espíritu Santo. O sea, claramente hay una distinción de esas tres personas. También nos dice Mateo 28, 19: id pues a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten allí, yo no lo había visto, precisamente lo leí de otro autor que lo menciona. Y dice que dice el nombre, no los nombres, ¿sí? Claramente dice bautizándolos en el nombre, ¿sí? Ahí ven en sus Biblias que dice eso. Y si van a la original, pues van a dar cuenta que está en singular, no está en plural, nunca está hablando de tres divinidades ni de tres dioses, está hablando de un solo Dios, que son tres personas. También 2 Corintios 13, 14 dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, primero notamos que el apóstol Pablo está haciendo mención de tres personas: el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero noten aquí que hay una inversión del orden, ¿no? O sea, de pronto que ustedes han escuchado hablar de primera, segunda, tercera persona. O sea, estuve estudiando un poco y verdad, yo creo que ese lenguaje es impropio
para hablar acerca de la divinidad. Y le voy a decir por qué. Porque la Escritura jamás habla en ese sentido. De pronto los teólogos, para querer un poquito explicar y dar a entender un poquito más, mejor esa doctrina, han querido hablar en ese lenguaje. Pero yo creo que de acuerdo a las Escrituras es un lenguaje impropio, y las confesiones y la Biblia no da lugar para hablar de esa manera. Y más, aquí el apóstol Pablo jamás habla de una subordinación en la Trinidad. Obviamente sí hubo una subordinación, pero fue temporal, no como algunos, como este hombre macedonio en el siglo segundo, tercero, que decía que hay una subordinación eterna del Hijo, o sea que eternamente el Hijo está subordinado al Padre. Pero vemos que la Escritura jamás da a entender esto, porque por ejemplo eso lo dice Paul Washer, mira lo que él dice él: tal estructura literaria denota igualdad absoluta, ¿sí? Unidad, igualdad en las tres personas de la Trinidad. Es importante notar que el Hijo se menciona antes que el Padre, ¿sí? Por eso dice la gracia del Señor Jesucristo, lo menciona primero el apóstol Pablo. Entonces dice Paul Washer: sería blasfemia mencionar al Hijo y el Espíritu en la misma frase con el Padre si no fueran iguales con Él, ¿sí? Si esto realmente fuera como de pronto piensan los judíos y todos esos que están en estas herejías, dicen que nosotros estamos equivocados, entre comillas, entonces sería el mismo apóstol Pablo, que era alguien que escribía con autoridad, inspirado por Dios. Él no tenía que haber escrito esto así, solamente haber dicho que el amor del Padre sea con vosotros, pero jamás haber puesto las otras dos personas, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y menos haber mencionado primero al Espíritu Santo, ¿no? Si la jerarquía, según decía Macedonio, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Como él decía, que bueno, que después los sabelianos también hablaron en ese sentido. Entonces vemos que hay una igualdad total, ¿sí? Y el apóstol Pablo lo va a entender aquí: jamás se denota un desbalance, ninguno es mayor que el otro, todos en su esencia son iguales, ¿no? Y como dice la confesión, una sustancia, un poder, una eternidad, ¿sí? Y vemos lo que dice Éxodo 3:14: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y estudiando un poco este pasaje, dice un autor que es estudioso del Antiguo Testamento, que esta frase yo soy es como yo estaré con vosotros, ¿sí? Y ustedes, si se ponen a mirar en el Nuevo Testamento, ¿quién también dice yo soy? Jesucristo. ¿Y quién también dice yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo? El Señor Jesucristo. Y dice que también Él va a enviar al Hijo, que va a estar con nosotros también hasta el fin del mundo. Entonces vemos que esta expresión yo soy también, o sea, por digo, algunos autores teólogos que son muy estudiosos dicen que inclusive ahí pudo haber estado las tres personas, ¿sí? Incluso cuando vemos en el monte Sinaí, cuando la ley se revelaba a Moisés, dice que Moisés vio la espalda de Dios, y pues la Escritura dice que a Dios jamás, nadie lo ha visto jamás, ¿sí? Solamente el Hijo ha dado a conocer al Padre. Entonces vemos que quizás ahí lo que pudo haber visto fue una figura preencarnada de Cristo, bueno, la persona preencarnada, como dicen algunos teólogos. También dice otro pasaje de las Escrituras, dice en Juan, pero se me olvidó anotar la Escritura, les pido disculpas. Dice: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Y vemos que parte de lo que fue la muerte de Jesús fue porque realmente los judíos entendían que Jesús estaba haciendo igual al Padre, ¿sí? Parte de haberlo acusado, haber traído testigo falso, fue porque él daba a entender eso, que él era de la misma esencia del Padre, él era Dios, ¿sí? Por eso lo querían matar. No fue porque él fue un revolucionario, como dicen algunos marxistas o gente que quiere contextualizar la Escritura, decir no, es que él fue un revolucionario de los fariseos y no sé qué. No, vemos que realmente vino a revelarse como el Dios que era, ¿sí? O sea, en la persona del Hijo, ¿sí? Vemos también que dice: sin embargo, en otra cita, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, en quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. Entonces vemos también que aquí el apóstol Pablo, esto está en Corintios, no me acuerdo muy bien dónde está, dice que hay una distinción, hay una persona que es el Padre y otra persona que es el Hijo. Entonces vemos en estos pasajes claramente que hay una unidad de las tres personas, perdón, que jamás la Escritura da lugar para hablar de una desigualdad, una subordinación, sino que habla que los tres son iguales. También vemos una segunda parte que habla acerca de la distinción.
entre las tres personas. Al mismo tiempo que denota igualdad, también habla que hay tres personas distintas, ¿sí? Porque dice, el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿sí? Entonces, realmente hay, en esas relaciones de la Trinidad hay unas distinciones, ¿sí? Hay un Padre que no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Hay un Hijo que es eternamente engendrado por el Padre y un Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. ¿Y dónde vemos eso? Dice ahí Juan 1:13, 14 y 18. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces vemos claramente que Pablo está dando a entender que obviamente Jesucristo es Dios, pero que son dos personas distintas, ¿sí? El Verbo y el Padre, ¿sí? También vemos ahí en Juan 3:16 que este pasaje no solamente es para hablar del universalismo, que obviamente es una herejía, sino también para hablar acerca de la distinción que hay en la Trinidad. Vemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente es un contexto donde el Señor Jesucristo está explicándole a Nicodemo una gran verdad, que el nuevo nacimiento, la salvación. Pero vemos también que ese pasaje es muy útil para hablar acerca de la distinción, porque mismo Jesús está diciendo que Dios amó al mundo, o sea, una persona, y envió a su Hijo, otra persona, ¿sí? Pero obviamente vemos que es una misma esencia, pero dos personas distintas, ¿sí? También dice Juan 10:36, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Y vemos que en este contexto, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Los fariseos obviamente estaban entendiendo que Jesús estaba haciendo igual a Dios, que Él estaba diciendo que Él era Dios, ¿sí? Por eso Él dice, ¿por qué dices que blasfemo cuando digo soy Hijo de Dios? Si Él menciona, hay un pasaje de las Escrituras que dice que los profetas eran como dioses, ¿sí? Y eso está en las Escrituras, ¿sí? Que Él decía que los profetas eran como dioses. Entonces dice, ¿por qué dice si yo digo Hijo de Dios voy a blasfemar? ¿Sí? Entonces, y dice los profetas que ellos son dioses, o sea, ¿cuál es el problema? Pero obviamente vemos que era el corazón duro de ellos el que no permitía creer que Jesucristo era Dios y era el Hijo de Dios, ¿sí? Era la persona del Hijo de Dios, pero también era Dios mismo. Y también mira lo que dice acerca del Espíritu Santo, dice Juan 15:26, cuando venga el Consolador, ¿sí? o el Paráclito, ¿no? en griego, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre y dará testimonio de mí. Entonces vemos que también hay una clara distinción. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Dice, Él enviará a mí. Yo, por eso cuando meditemos un poco en lo que piensan los pentecostales unicitarios, ¿sí? Cuando dice que Dios es uno solo que se manifiesta con tres máscaras. O sea, yo no me imagino acá es Dios, Jesucristo hablando y al mismo tiempo decir, no, es que me va a poner la máscara del Consolador y luego voy a ir cuando me ponga mi máscara del Padre. O sea, no podemos conciliar el hecho de que sea un solo Dios que se ponga tres máscaras. Claramente está hablando de tres personas distintas. O sea, la Escritura no da lugar para pensar otra idea, ¿sí? De pronto ellos verán ese pasaje y lo tuercen, como siempre hacen cuando no pueden conciliar sus herejías con la realidad de las Escrituras. Pero vemos que esto es claro, ¿sí? Cuando venga el Consolador, está hablando de Jesús, yo enviaré del Padre, ¿sí? El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, o sea, También dice Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, como un Dios que es uno solo, según todas estas herejías detestables, va a poner su máscara del Hijo, va a venir y otra vez va a volver a poner su máscara del Padre. O sea, no entiendo, ¿sí? Cómo ellos pueden conciliar y forzar los textos para que hablen estas herejías. Miren lo que dice la Escritura, es que es muy clara. Salí del Padre, o sea, denota claramente una distinción de dos personas.
Y mire lo que dice también Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo, por medio de quien también hizo el universo. Y estoy revisando la traducción del Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová, y en Hebreos 1:8, donde dice claramente, y estoy seguro que el original griego dice lo mismo, dice, y del Hijo dice, tu trono, oh Dios, ese trono eterno, bueno, y dice otras cosas. En la versión de ellos, separan esos textos, ¿sí? No dicen que Jesucristo es Dios, dice, y dice el Hijo, Dios, tu trono, o sea, como hablando acerca del Padre, ¿sí? Tenemos como fuerza en el texto también en sus traducciones para poder validar esas herejías, ¿sí? Y vemos que también, a pesar de que han torcido esas versiones para justificar esas herejías, aún a pesar de eso, en esas versiones dice que Jesucristo es Dios, ¿sí? Por ejemplo, en 1 de Juan 5:17, ¿sí? Donde dice que este es el Dios vivo, que habla acerca de Jesucristo, y al final dice, ese es el Dios vivo y verdadero. Entonces, aún a pesar de que tuercen la Biblia, incluso en Romanos también Pablo dice que Jesucristo es Dios claramente, también en la versión de ellos dice eso. Entonces uno le parece inconcebible que aún en su misma versión, porque ellos dicen que la Reina Valera es adulterada, que la versión de las Américas también, que todas las Biblias de los demás protestantes están erradas, solamente la de ellos es la versión verdadera. Entonces, aunque ellos piensen así, obviamente no es que estemos de acuerdo con esto, sino que a pesar de esto, vemos que aún su misma Biblia valida la segunda, o sea, la persona del Hijo, perdón, es Dios. Y vemos que en Hebreos 1:2 dice esto, ¿no? Que en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, y está hablando obviamente acerca del Padre, y nuevamente haciendo una distinción clara de dos personas. Primera de Juan 4:14 dice lo siguiente: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Mira lo que está diciendo Juan. Somos testigos y damos testimonio, ¿sí?, de que el Padre envió al Hijo. Y vemos por qué dicen esto, porque ellos claramente vieron allá en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo sufrió vieron esa transfiguración de él, y vieron a Elías, a Moisés, y después una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ellos también vieron claramente dos personas, el Padre y el Hijo, ¿sí? Y después, cuando ven obviamente en Hechos el cumplimiento de cuando él dijo, y enviaría al Consolador, al Parácletos, para que les dé testimonio acerca de mí. Vemos también ahí en Gálatas 4:4-6, dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Vimos que también hay una parte en la Escritura donde dice que si me amáis, guardad mis mandamientos, y el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes, ¿sí? Algo así dice el texto. Pero también vemos que el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, también hace morada en nosotros, ¿sí? Y otro pasaje dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que son las tres personas las que han obrado en salvación. Y cuando estudiamos Efesios, vimos claramente que esas tres personas están obrando en la salvación. Y no es que hagamos o sea, que el texto sea forzado para decir que son tres dioses los que están obrando, sino claramente es la misma esencia, la misma línea, pero cada uno haciendo una diferente obra, ¿sí? Uno eligiendo, otro llamando, otro haciendo eficaz ese llamamiento, otro redimiendo a los que han sido llamados, ¿sí? Entonces vemos que toda la Escritura está saturada, está inundada de esta gran verdad, que es que un solo Dios en esencia es también al mismo tiempo tres en subsistencia, o en hipóstasis o en personas. Ahora vamos a ver su explicación. Bien. ¿Y qué dice la confesión? Dice, todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Entonces vemos que esto es claramente en contra de lo que en su tiempo fue el arrianismo y que hoy en día es los Testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios creó al Hijo, ¿no? a Jesucristo.
y que Él es el primogénito de toda la creación. Entonces dicen que primogénito es que fue el que primero creó, pero que le dio una distinción más allá de los ángeles, ¿sí? Pero que no es Dios, solamente es una criatura que tiene algún poder especial, ¿no? Podríamos denominarlo así. O como los mormones, ¿no? Que dice que Jesucristo fue una buena persona, que hizo buenas cosas y llegó a ser Dios. También obviamente, claramente esto es contra las escrituras, porque también da a entender que Él fue creado, ¿sí? Como igual que nosotros, pero que llegó a ser Dios, ¿sí? Pero solamente es que eso es en contra de las escrituras, porque claramente Jesucristo no tiene principio ni fin, porque mira lo que leíamos antes, ¿no? Que dice que aquí dice, salí al Padre y he venido al mundo, de nuevo al mundo y voy al Padre, ¿sí? O sea, Él ya estaba en la eternidad, vino a la temporalidad y volvió a la eternidad, ¿sí? Sencillamente eso fue así. O sea, jamás Él comenzó a existir el día que nació de la Virgen María, o sea, cuando nació de la Virgen. Sí, vemos que Él ya era Dios aún antes, ¿sí? Y como lo veíamos si las tres personas, estas tres sustancias son uno en esencia, el Salmo entonces daría a entender que esas tres personas de la eternidad hasta la eternidad son Dios, ¿sí? Como leíamos la vez pasada acerca de la eternidad de Dios. Entonces vemos que esta persona es distinguido en esta explicación de su afirmación por sus varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales, ¿sí? Lo que vemos ahí. Entonces vemos que la Escritura habla acerca del Padre, por lo menos en 1 Corintios 8:6, dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, dice el apóstol Pablo. También Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, mire que el mismo Pablo está diciendo, aquí hay una persona que es el Padre, que es Dios, hay otra persona que es el Hijo, que es Dios, ¿sí? Gran Dios y Salvador, ¿sí? Y vemos que también esos títulos son del Padre, también son utilizados hacia el Padre. Y vemos que también el autor de Hebreos dice en 1:8, dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿sí? Y lo que le explicaba, ¿no? Como otras traducciones han, sobre todo la de los testigos de Jehová, torcido o alterado este texto para poder justificar que Jesucristo es inferior al Padre, no es Dios, sino es creado de Dios, ¿sí? de Dios el Padre. Pero vemos que la Escritura es totalmente clara, ¿no? Mire, vuelvo y lo repito, es que esa verdad es tremenda, ¿no? Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, ¿sí? Y vemos que eso está también en los Salmos. Dice, más Pedro dijo, ahora vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, Hechos 5:3-4. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaban sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién ha mentido Ananías y Zafira? ¿A quién mintieron? Al Espíritu Santo, ¿sí? Y claramente se dice que no han mentido, o sea, primero habla de Dios, del Espíritu Santo, perdón, y luego dice que no han mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces claramente también Pedro nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Y mira lo que dice Pablo en Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces claramente otra vez que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es diferente del Padre y del Hijo, pero al mismo tiempo es Dios en esa esencia indivisa, ¿no? No se puede dividir, jamás, porque estaríamos hablando de tres dioses. Y finalmente vamos a ver lo que es su pertinencia o conveniencia. ¿Sí? ¿Y qué dice la confesión acerca de esto? Dice, dicha doctrina de la Trinidad, dicen que Trinidad fue un término acuñado por Tertuliano en los primeros siglos de la Iglesia para poder definir este concepto o esta definición que está en las Escrituras. Antes esa palabra no aparece en la Biblia, Trinidad no aparece en la Biblia, por más que la busquemos y forcemos los textos, jamás vamos a ver un pasaje que diga, esta es la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, jamás.
pero es un concepto, es una definición que está dentro de las Escrituras. Pero este padre de la iglesia, que después, bueno, por cuestiones providenciales se desvió de la doctrina histórica, pero que, digamos, sentó, digamos, estos conceptos que hoy en día nos ayudan un poco a entender este misterio de la Trinidad. Sí, porque estamos aquí solamente delimitando lo que dice las Escrituras. Además vamos a poder entrar en profundidad, porque lo más seguro es que terminemos diciendo peores herejías que los testigos de Jehová o los pentecostales unicitarios. Entonces solamente nos podemos limitar lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguien tiene un inconveniente con esto, pues peléese con Dios, porque pues yo solamente hablo lo que dice la Escritura. Si alguien tiene un problema con no, es que a mí me cuesta creer que el Hijo sea Dios, que, por ejemplo, hablando con un testigo de Jehová o una persona que ya venga de esos prejuicios, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo con esta persona porque viene con muchos prejuicios de este lado. Entonces lo que mejor podemos hacer es presentarle lo que dice la Biblia y decirles y orar por él, ¿no? Porque realmente nosotros, y debemos entender eso, nosotros no somos los que convencemos a nadie, es el Espíritu Santo el que convence a cada persona y le da testimonio acerca de Jesucristo. No somos nosotros, esa no es nuestra labor, solamente presentar la verdad y no más. ¿Sí? Jamás vamos a poder coger a la fuerza, oye, testigo, entienda la Trinidad, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Simplemente exponerla, decir, mira, esto dice la Escritura, los textos originales apoyan esto, los textos más antiguos, las copias más antiguas apoyan esto. No podemos decir otra cosa. Entonces volvemos a lo que dice, ¿no? Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y me gusta mucho una frase que dice un pastor que se llama Franklin Ferreira, que es de Brasil, y él lo llama la danza de gloria. Dice, bueno, ¿pero qué es esto? Y es que prácticamente es el Padre quiere glorificar al Hijo, el Hijo quiere glorificar al Padre, el Espíritu Santo quiere glorificar al Hijo y al Padre, pero también el Padre quiere glorificar al Espíritu Santo. Y en esa danza de gloria también quieren glorificar a la iglesia y la iglesia quiere glorificar a este Dios. Entonces en esa danza de gloria, ¿sí? Vemos en esa danza de gloria, vemos una maravillosa verdad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esta es nuestro fundamento de nuestra comunión. En esa danza de gloria hay una comunión unos con otros. Y mira lo que dice Agustín de Hipona, muy tremendo acerca de esta gran verdad acerca de la Trinidad. Dice, por tanto el Espíritu Santo es algo común al Padre y al Hijo. El Padre es solo el Padre del Hijo y el Hijo solo el Hijo del Padre. El Espíritu, sin embargo, es el Espíritu tanto del Padre como del Hijo. Ya lo vimos en Romanos, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, uniéndolos en un vínculo de amor. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el vínculo que une por un lado al Padre y al Hijo y por otro lado a Dios y a los cristianos. El Espíritu es un don dado por Dios, el cual une a los cristianos a Dios y a los demás cristianos. El Espíritu Santo forma los vínculos de unión entre los cristianos, de los cuales depende fundamentalmente la unidad de la iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo y en su interior el Espíritu Santo habita. El mismo Espíritu que une al Padre y al Hijo, volviéndolos uno, también une a los cristianos en una sola iglesia. Vemos por qué es tan importante esta doctrina, porque esas tres personas hacen que ese Dios sea una sola esencia, pero también hace que nosotros y Dios seamos uno solo, ¿sí? Porque vamos a ver lo que dice la Escritura, que todo está apuntando hacia una gran boda, ¿no? Entre Jesucristo y su iglesia. Y vemos que Pablo habla ahí en Efesios que los dos serán una sola carne, y él dice, hablo esto acerca de la iglesia, ¿no? De Cristo y la iglesia, ¿sí? Y es que en esa gran boda, y aún ahora estamos experimentando algo, que somos uno con Dios, ¿sí? Una sola relación, una relación de pacto con Dios, ¿sí? Entonces por eso el Espíritu Santo es tan fundamental y entender esta doctrina es tan fundamental, porque es ese vínculo que hay entre Dios y nosotros. Y termino con esta frase que la dije hace 8 días de San Agustín de Hipona, aún nuevamente, dice, ¿quién podrá comprender la Trinidad omnipotente? ¿Y quién no habla de ella aunque no la comprenda? Es rara la persona que al hablar de la Santísima Trinidad sepa lo que dice. Se discute, se debate, pero nadie es capaz de contemplar esa visión sin paz interior. Entonces, incluso lo digo aquí personalmente, o sea, creo que para mí fue muy difícil hablar de esto, porque es hablar acerca de Dios, y como decía un pastor, ¿no? Hablar acerca de Dios, o sea, hablar acerca del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es pisar tierra santa, pisar suelo santo,
¿sí? Y hablar acerca de Dios por eso es algo tan tremendo, tan majestuoso, y no se puede tomar a la ligera. Sí, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vivimos, porque lo vemos revelado en las Escrituras. No es simplemente decir, sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y así como fuera una verdad cualquiera, ¿no? Esta es una tremenda verdad, que como lo dice San Agustín, ¿sí? Depende, y también la confesión, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él, ¿sí? Si no fuera porque existe un solo Dios en su esencia, tres en su subsistencia, creo que aquí nadie sería cristiano, ¿sí? Si ese Dios nos hubiera revelado en la temporalidad aquí con nosotros, jamás hubiéramos conocido la majestad de este grandísimo Dios. Entonces los dejo con esto, terminamos aquí.